Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a hablar sobre la lección que nos toca, que es la lección 18. Es una lección corta que sobre todo habla del sexto rayo de devoción e idealismo. Explica cómo el sexto rayo ha condicionado la era de Piscis, la era pasada, el rol que desempeñan las ideas y sus contrapartes materiales, el ideal y el ídolo, y el alma como una idea desplegándose a través de 7 etapas de crecimiento y cómo podemos construir correctas relaciones con el sexto rayo según sale fuera de la manifestación. Antes de empezar la lección, me gustaría recordaros que en este mes de junio, como dentro de 2 semanas cae el miércoles, dentro de 2 semanas es el 23, que es la verbena de San Juan, entonces posponemos la siguiente clase al 30 de junio, miércoles 30 de junio. Esto ya está colgado en un post en Facebook y también lo enviamos a la lista del World Teacher Trust en su programa mensual del mes de junio. Y este año vamos a hacer vacaciones, julio, agosto y septiembre, y después de septiembre comenzaremos pues a primeros de octubre con la lección, en principio será la 20 y luego el repaso, y volverá a ser cada 2 semanas. Entonces simplemente era un recordatorio, porque alguna persona me preguntó por temas de agenda, entonces os lo recuerdo, o sea que la próxima clase será el 30 de junio. Bien, vamos con el primer epígrafe que dice: el sexto rayo ha condicionado la era pasada. Dice: cuando contemplamos nuestro mundo de hoy, vemos que es el resultado de la actuación del sexto rayo. El sexto rayo ha coloreado en esta era de Piscis, ha coloreado y ha dado sustancia pues a nuestra actual civilización. Nuestra civilización está marcada por el sexto rayo de devoción e idealismo y sobre todo la religión cristiana y también la musulmana. Por eso veremos que uno de los defectos del sexto rayo ha sido el fanatismo. Lo tuvo el cristianismo con el tema de las cruzadas a partir del siglo X, ¿no? Y en la actualidad lo está teniendo la religión del Islam. Entonces, esta peculiaridad del sexto rayo en su aspecto negativo, que es el fanatismo, pues poco a poco se va diluyendo lentamente, pero todavía evidentemente pues hay coletazos que podemos vivir pues en muchas situaciones, sobre todo en relación con el Islam, en la actualidad, anteriormente con el cristianismo, con la Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera. Bien, esta energía del sexto rayo ha dejado de ser la mayor influencia en la actualidad desde que el séptimo rayo lo está eclipsando. Como ya decíamos en una clase anterior y Kumar explica en la clave del tiempo, la era de Acuario empezó a entrar en el siglo XVIII con la coronación de la reina Victoria y fue el punto de comienzo. Pero todavía continúa siendo la energía y la frecuencia predominante dentro de la cual se mueve todavía la humanidad.
Por tanto, cada forma de expresión de nuestra civilización está coloreada por esta energía desde que se creó la presentación de la forma de pensamiento de lo que fue la sabiduría, que comenzó con los filósofos griegos. Los filósofos griegos fueron los que expusieron esta energía de la sabiduría matizada por el sexto rayo de devoción e idealismo. Sobre todo Platón, también Aristóteles, ¿no? Pero luego los neoplatónicos, ¿no? Y que ha marcado de alguna manera, sobre todo en Occidente, ha marcado nuestra civilización occidental. Por tanto, esa energía del sexto rayo de devoción e idealismo pues puede ser considerada como la sustancia de la que se han creado todas las cosas que existen todavía en el periodo actual. Todo lo ha matizado el sexto rayo. En relación con el probacionista en el sendero, él también se ve afectado por estas energías del sexto rayo, pero también empieza a ser afectado por las energías del séptimo rayo. Estas energías del séptimo rayo, que cada vez van a ser más poderosas a medida que se va a ir retirando el sexto rayo, estas energías del séptimo rayo van a ser evidentemente las responsables de traer los nuevos sistemas de pensamiento, las nuevas formas de un nuevo mundo y una nueva civilización. Pero el probacionista también pues se ve afectado por esas energías salientes del sexto rayo. Se ve afectado por las energías salientes de la devoción y el idealismo y se ve afectado por las energías entrantes del orden, la magia ceremonial o el ritmo. Y este es un concepto importante a entender y a captar, dice el maestro Saint Germain, puesto que existe en torno a este tema de las energías salientes del sexto rayo y las entrantes del séptimo rayo, existen muchas malas interpretaciones por parte de estudiantes y probacionistas en cuanto a este tema. Muchas veces oímos decir, no, es que el sexto rayo ya ha cumplido su propósito, está saliendo de la manifestación, esto es una carga, esto nos tenemos que olvidar de él, desprender del sexto rayo y nos tenemos que abrir a las energías acuarianas, a Urano, al séptimo rayo, y de alguna manera hay aspirantes y probacionistas pues que desdeñan la utilidad del sexto rayo, como si ya hubiera terminado su papel. Pero esto es un espejismo, ahora lo iremos viendo. El hecho de que la energía del sexto rayo esté saliendo y que ya no tenga una influencia primordial, esencial, esto no significa que su actividad haya desaparecido. No ha desaparecido la actividad del sexto rayo de devoción e idealismo, ni que haya sido eliminada de nuestra civilización actual. Simplemente esto quiere decir que se va retirando y que esta energía, a lo largo de estos 2000 años, ya ha creado su mayor efecto. Creó su mayor efecto tanto en la conciencia de los seres humanos como en la materia, en la sustancia y en las civilizaciones que han surgido a lo largo de estos 2000 años. Y quiere decir que esa energía hizo su impacto mayor a lo largo de estos 2000 años y que al retirarse se pueden empezar a añadir otras energías, otras influencias conforme la humanidad está avanzando en su camino evolutivo. Este efecto ya establecido
del sexto rayo se debe manejar de tal modo que se mantenga sin distorsión, ¿de acuerdo? Y intentar responder a esos últimos coletazos del sexto rayo de idealismo y devoción, pero de una manera elevada, de una manera muy positiva, porque todavía nos tiene cosas que enseñar, aunque se esté retirando. Entonces el probacionista y el discípulo en el mundo cotidiano todavía está implicado con esta energía, la ve cómo funciona en el mundo. La mayoría de los problemas de la humanidad están matizados por esta energía del sexto rayo, sobre todo en cuestiones religiosas, en cuestiones también políticas. Entonces, tenemos que ver pues cómo está actuando esta energía del sexto rayo y cómo está poco a poco desapareciendo lentamente del planeta, pero cómo también está causando influencia en determinadas personas, en grandes en masas de seres humanos y también pues en el mundo de las ideas políticas. Existe una tendencia natural a pensar que conforme lo viejo da paso a lo nuevo, pues lo que ya existe debe ser eliminado de un plumazo. Recordamos que siempre dice el maestro Duvalcourt que lo ideal siempre es la evolución, no la revolución. ¿Por qué? Porque con la evolución, pues la evolución permite ese desenvolvimiento natural y correcto de la conciencia y de las formas que van a presentar esos niveles de conciencia en nuevas sociedades, en nuevas civilizaciones. Por eso siempre dice que lo correcto y natural es la evolución, no es la revolución. Entonces, conforme todo lo viejo da paso a lo nuevo, pues a veces tendemos a ser un poco extremistas y no nos damos cuenta de que el pasado y el futuro juntos producen el momento presente. El pasado y el futuro, cuando se unen, producen el momento presente. Y muchas veces las personas en el camino espiritual, sobre todo cuando comienzan como aspirantes o en las primeras etapas del probacionismo, pues a veces no vemos este hecho. Y preferimos pues descartar las realidades del pasado, las energías del pasado como la energía del sexto rayo, y esto nos puede hacer que entremos en un pequeño espejismo y que nos haga menos útiles para el plan divino al que pretendemos servir. Por tanto, dice el maestro que hay una lección muy importante para todos aquellos que se encuentran formando parte consciente de la presente crisis de oportunidad. Esto ya lo hemos visto en varias lecciones que se repite y es lo que estamos viviendo a nivel de humanidad, es una crisis de oportunidad. Una crisis que afecta a todas las esferas de la actividad humana, a todas sin excepción. Una crisis política, de educación, una crisis en el tema de la salud, sanitario, una crisis de filosofía, una crisis en la cultura, en el arte, una crisis también en la ciencia, puesto que también la propia ciencia a veces se olvida de la conciencia. Una crisis en las religiones y también una crisis en los sistemas económicos. Por tanto, vivimos una crisis de oportunidad. Y por eso hemos encarnado en esta época, porque tenemos que aportar, pues cada una y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro pequeño grano de arena.
Entonces, mientras que la influencia del sexto rayo produce a veces ese tipo de fanatismo o de astralismo que muchas veces es despreciado por los discípulos modernos, nos olvidamos de que produjo algo bueno y en la actualidad también produce algo bueno y verdadero, cuya belleza está más allá de toda descripción. Es decir, que en la actualidad todavía el sexto rayo produce algo hermoso, algo bueno y verdadero. Todo está en las gafas que tenemos, como siempre, según cómo vemos la vida, según cómo vemos las cosas. Entonces, tenemos que ponernos las gafas para entender que el sexto rayo que se está ya marchando sigue produciendo algo bueno y verdadero, algo bello que está más allá de toda descripción. Dice, observa a través de la cristalización externa de su aspecto negativo, se refiere que todos los rayos cuando salen de la manifestación tienden a la cristalización. Dice, observa a través de la cristalización externa del aspecto negativo del sexto rayo la belleza existente. Si eres capaz de entender esta expresión de energía. Bien, y ahora pues vamos a hablar del epígrafe titulado El rol de la idea y sus contrapartes, el ideal y el ídolo o los ídolos. La idea, las ideas, los mundos de las ideas que no pertenecen al ser humano, sino que el mundo de las ideas se encuentra en el mundo mental superior y en los planos superiores, en el plano búdico y en el plano átmico. Los mundos de las ideas, cuando descienden a los mundos inferiores a los suyos, pues se transforman en los ideales que percibe la humanidad en un momento dado, ideales de todo tipo, ideales políticos, religiosos, educativos, etcétera, y también en los ídolos, que son esas personas que encarnan esos ideales. Dice, el sexto rayo de devoción, en su aspecto más elevado, es la energía de la idea o el ideal de la divinidad concebido en la conciencia del alma. El sexto rayo de devoción, en su aspecto más elevado, es la energía de la idea o el ideal de la divinidad concebido en la conciencia del alma. Siempre que decimos o que hablamos de que un rayo tiene un aspecto negativo, el rayo no es ni positivo ni negativo, simplemente es energía, es como el abono. Pero dependiendo del nivel de conciencia del ser que recibe esa energía, según su grado de conciencia, puede responder siempre a su aspecto más elevado o a su aspecto inferior. ¿De acuerdo? Entonces, siempre todo depende del nivel de conciencia del ser humano. Entonces, el sexto rayo de devoción, en su aspecto más elevado, dice que se trata del alma dotada de la capacidad de idear, es decir, de crear una forma en la conciencia que sea una expresión del ser divino. Se trata del alma dotada de la capacidad de generar ideas. Platón nos aportó el concepto de la verdad que en su pureza puede ser encontrada únicamente en las ideas. Platón, uno de los pocos iniciados de la civilización griega, él habló
de una manera oculta en sus libros, en sus escritos, y él habló del mundo de las ideas, habló de este tema en el mito de la caverna. Entonces, Platón aportó este concepto de la verdad diciendo que la verdad únicamente se encuentra en el mundo de las ideas y todas las manifestaciones que hay por debajo de este nivel son sombras o distorsiones de esa verdad. Y esto está muy bien explicado en el mito de la caverna. La energía contenida en este concepto es la del sexto rayo, la de que el mundo de las ideas es el mundo de las realidades. Cuando decimos, maestro, condúcenos de lo real, de lo irreal a lo real. Condúcenos de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz. Pues ese mundo real es el mundo de las ideas, de los arquetipos divinos. Y Platón, junto con otros miembros de su grupo, trajo a la existencia esa presentación de la sabiduría para la cual estaba preparada la humanidad. Entonces, el señor del sexto rayo pues actuó a través de este gran iniciado Platón para actuar pues como la energía directora para el crecimiento y desarrollo de la humanidad en la era de Piscis. Esta verdad pura, dice, se encuentra solamente en la idea. La verdad pura, la sabiduría pura, solo se encuentra en el mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, y no puede ser negada esta verdad por el verdadero buscador. Por tanto, lo que hace siempre el buscador o la buscadora es intentar llegar al mundo de las ideas, al mundo de los arquetipos. La belleza se puede percibir en la idea de la belleza. La verdad de la rosa se encuentra en toda su magnificencia en la idea de la rosa, porque la idea de la rosa es su verdadera alma. La verdadera esencia de su forma es la idea, el arquetipo de la rosa. De esta manera se aconseja que todo buscador y toda buscadora indague dentro de sí misma y sí mismo para entrar verdaderamente en el reino de Dios. Y ahora vamos a ver el alma desde otra perspectiva, a las que hemos visto en las lecciones anteriores. Y aquí se habla del alma como una idea, un arquetipo, que es la idea del ser humano perfecto, la idea del arquetipo humano perfecto, cómo se va desplegándose a través de 7 etapas de crecimiento. Dice, podemos considerar al alma desde otra luz bastante diferente conforme nos acercamos a ella a través del sexto rayo de devoción e idealismo. En las anteriores lecciones, si os acordáis, hemos definido al alma de muchas maneras. Hemos dicho que es el segundo logos, que el alma también es la consciencia, que el alma es ese campo magnético creado entre la unión de los polos opuestos de la divinidad, de espíritu y materia, y cuando contactan y friccionan, entonces el espíritu y la materia dan lugar al alma, a la conciencia. Bien, pues ahora en esta lección vamos a ver al alma desde otra perspectiva, y es la perspectiva de que el alma es la idea del espíritu concebida en el vientre de la materia. Es el alma, es la idea que tiene el espíritu
y que esa idea es concebida en el vientre de la materia. Da a luz esa idea del espíritu que es concebida en el vientre de la materia, da a luz y se compone de 7 etapas de crecimiento, esa alma. Y aquí hace unas analogías, ¿no? Aquí en la columna de la izquierda divide las etapas de crecimiento del ser humano en infancia, niñez a la izquierda, pubertad, adolescencia, juventud, mediana edad y madurez espiritual. Y en la columna del medio hace también ese paralelismo entre el hombre animal, el hombre astral, puramente astral o emocional, el hombre mental, el ser humano con aspiración emocional, el ser humano que empieza ya a tener la conciencia grupal, conciencia de grupo, empieza a entrar en esas etapas de conciencia expandida o iniciaciones que empiezan a adentrar al ser humano, a adentrarlo en la conciencia planetaria y más adelante en la conciencia solar y por último la conciencia cósmica. Entonces, estas son las 7 etapas de crecimiento del alma humana. Como hemos dicho, el alma es esa idea del espíritu que queda concebida en el vientre de la materia. Y una vez que nace en la materia, esa idea del espíritu tiene 7 etapas de crecimiento. Y en la columna de la derecha sigue haciendo un paralelismo y compara la primera etapa con la etapa de la individualización, cuando pasamos del reino animal al reino humano. Luego, en la segunda etapa, de la naturaleza completamente emocional. Luego, somos una unidad autoconsciente, parcialmente integrada. Somos seres autoconscientes de nosotros mismos, pero que todavía no estamos integrados. Luego, dentro de esta tercera etapa, viene la etapa de la personalidad integrada y en la cuarta viene la etapa en la que la personalidad queda infundida por el alma. Luego viene la siguiente etapa en la que pues nos convertimos en hombres y mujeres que alcanzamos la perfección humana, es lo que se llama la maestría. Técnicamente alcanzamos la quinta iniciación, nos convertimos en el Cristo encarnado, en un ser humano. Luego pasamos a la etapa de conciencia logoica y una superior, que es la conciencia centrada en el logos. Bien, estas por tanto es otra explicación de lo que es el alma humana como una idea del espíritu concebida dentro del vientre de la materia. Esto en astrología tiene que ver con Virgo. En Virgo nace el espíritu en la materia. Y una vez que nace, se le abren delante de él, de esa alma humana, se le abren 7 etapas de crecimiento, que es las que acabamos de ver aquí en síntesis. Cuando la personalidad se hace consciente del alma, cuando es impresionada por el alma, entonces la personalidad empieza a percibir el mundo de las ideas, lo que enseñaba Platón. Empezamos a recibir, a percibir el mundo de las ideas, el mundo mental superior, el mundo búdico. Es decir, las verdades que durante mucho tiempo hemos estado buscando y que a menudo se denomina la sabiduría eterna. Hasta ahora tenemos atisbos de esa sabiduría,
a nivel mental, pero otra cosa es percibir directamente el mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, que significa entrar en el mundo, conscientemente entrar en el mundo mental superior y en el mundo búdico, donde existen esas ideas divinas, esos arquetipos divinos que son eternos y que a medida que se revelan en los mundos inferiores, pues van produciendo esas ideas, los ideales o todas las formas que vemos a lo largo de la evolución. Las ideas son eternas, son ideas divinas, arquetipos divinos, no evolucionan. Están puestos ahí en el mundo mental superior y búdico por la propia divinidad de nuestro sistema. Hablamos del logos planetario, evidentemente. El siguiente paso en el discipulado avanzado es, por tanto, percibir directamente ese mundo de las ideas, ver los arquetipos, percibir el mundo de los arquetipos, el mundo de las ideas divinas. Entonces dice que dirige su devoción a estas ideas y que intenta encarnarlas en su vida diaria como una manifestación viviente de la verdad. De este modo se acerca conscientemente a Dios a través del sexto rayo de devoción a un ideal. Más tarde, cuando la personalidad se fusiona con la conciencia del alma espiritual trascendente, esto ocurre en la tercera iniciación, cuando la personalidad se fusiona con el yo superior, con el alma espiritual, percibe estas ideas como parte del alma, porque el alma vive siempre en el mundo de las ideas, en el mundo de los arquetipos. Y una vez fusionada la personalidad con el alma, por tanto, la personalidad percibe esas ideas como parte de sí misma, como alma. El alma, por tanto, va evolucionando a medida que recibe las impresiones trascendentes de los mundos espirituales del Cristo en su propia conciencia, poniendo en movimiento esas ideas divinas que son su actividad irradiante. Dice, conforme esa actividad irradiante se expande y adquiere potencia espiritual, eleva la personalidad hasta ella, la eleva hasta su propia esfera, donde se fusionan el alma y la personalidad, donde se fusionan la idea y su expresión, donde se fusiona en términos griegos el noumenon con el fenómeno, para reencarnarse de nuevo en el cerebro, finalmente como un ser completo. Cuando el ser humano logra esa fusión entre la personalidad y el alma, entonces el ser humano se considera pues como un ser completo, un hijo de Dios consciente del grupo y de su unidad con Dios. De este modo, el sexto rayo de devoción e idealismo se ocupa de aquello que puede ser definido únicamente como la idea de la sabiduría. Aquí está la sabiduría en su esencia, en el mundo de las ideas. Esta sabiduría en su esencia es una expresión diferenciada del segundo rayo de amor, sabiduría divinas. También aquí se encuentran los verdaderos filósofos, los verdaderos buscadores de la verdad, los verdaderos teósofos, buscadores de la verdad, quien al percibir la idea penetran en un mundo tan diferente de la forma que entra dentro de la forma sin ser parte de ella. Cuando la discípula o el discípulo llega entonces a ese nivel
que puede entrar en el mundo de las ideas, en el mundo mental superior y en el mundo búdico, entonces se cumple para ella o para él lo que dice el Nuevo Testamento, cuando dice Cristo, tenéis que llegar a vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Por qué? Porque en ese punto la discípula o el discípulo es capaz de vivir y percibir en el mundo de las ideas, debido a esa fusión entre su personalidad y el alma. Entonces, el discípulo o la discípula puede entrar dentro de las formas, entenderlas, comprenderlas, pero sin ser parte de ellas. Por eso, dice el maestro, ¿hemos de abandonar, por tanto, rápidamente la expresión de esta energía del sexto rayo? Tenemos que decir, no, es que esta energía ya ha pasado, es una energía caduca, solo nos da problemas, tenemos que estar abiertos solo al séptimo rayo. Entonces nos hace que nos preguntemos de verdad si tenemos que abandonar rápidamente la energía del sexto rayo. ¿Seremos incapaces de percibir y traer con nosotros lo que esta energía ha construido en la conciencia de la humanidad durante la era de Piscis? Pues aquí nos dice que intentemos percibir y traer con nosotros lo bello y lo bueno y lo verdadero que ha construido el sexto rayo en esta época de Piscis. Dice la idea misma de Dios y de los dioses, la misma idea de la belleza, de la armonía, de la verdad. Todo esto básicamente son expresiones del sexto rayo. La humanidad ha percibido la idea de lo bueno, lo verdadero y lo bello y ha respondido a ella lo mejor que ha podido. Dios nos ayuda a mantenerla durante la próxima era del séptimo rayo de Acuario. Dios nos ayuda a mantener esta idea de la armonía, de la verdad, de la belleza del sexto rayo, nos ayuda a mantenerla durante esta próxima era de lógica y razón, de magia y orden. Permitamos que esta sea la base desde la cual proceda nuestra lógica y razón, nuestra magia y orden. A medida que estas nuevas energías del séptimo rayo impactan sobre lo ya construido por el sexto rayo, es normal que produzcan un conflicto natural, a medida que las viejas formas de Piscis, del sexto rayo, se van poco a poco desintegrando. Esta es una manifestación necesaria en el proceso evolutivo y podría ocurrir sin dolor si la conciencia involucrada se desapegara de las formas para vivir y mantenerse en el mundo de las ideas, que son su verdad. Siempre es el apego a las formas lo que produce ese dolor, ese sufrimiento, el apego. Por tanto, todos los maestros siempre ponen énfasis que tenemos que intentar desapegarnos de todo. Me acuerdo de las palabras de los espíritus del maestro cuando dice el maestro Kutumi, primero discernimiento, discierne entre lo irreal y lo real, entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la inmortalidad. Y el segundo paso es el desapego. Si disciernes, tienes discriminación y ves lo que no es real en la vida, que es irreal, entonces poco a poco intenta desapegarte de esas cosas que son irreales. Por tanto, es el apego lo que produce ese dolor en la conciencia cuando se apega a las formas. Miremos a nuestro alrededor en el mundo de hoy y veremos muchas apariencias fruto del sexto rayo, algunas queridas y otras odiadas por la humanidad.
Estas apariencias son tan cambiantes que difícilmente las reconocemos de un año para otro. Muchas se desintegran y desaparecen ante nuestros ojos. Conforme observamos todo esto, tendemos a reaccionar de una de estas dos maneras. O lamentamos las formas perdidas y nos refugiamos en la lamentación, o las despreciamos como algo viejo y gastado, como una rémora del pasado. En ambos casos se trata de un apego personal a la forma, a las formas. A las formas que han venido a la existencia gracias al sexto rayo. Pero al apegarnos a las formas que ha creado el sexto rayo, perdemos de vista la idea, el ideal. Vemos cómo esto tiene lugar particularmente en el mundo de la religión, que ha estado marcada sobre todo por el sexto rayo. Conforme el conflicto entre las nuevas energías de la ciencia, que va a ser la nota dominante del séptimo rayo, y las energías más antiguas, pues en este conflicto, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo esas formas creadas por el sexto rayo en la religión van a ir poco a poco desapareciendo, se van a ir destruyendo. ¿Y cómo podemos construir ahora correctas relaciones con el sexto rayo según sale fuera de la manifestación? ¿Qué podemos hacer como probacionistas para servir durante este periodo crucial en el crecimiento y desarrollo de la humanidad? Dice que sobre todo tenemos que entender y comprender. Lo subraya. Tenemos que entender y comprender. Podemos observar las verdades que fueron las motivaciones por debajo de la estructura de las religiones actuales y que son de nuevo las mismas motivaciones para ayudar a la humanidad y que están por debajo de esta nueva era de la ciencia. Por tanto, debemos entender y comprender que son de nuevo las mismas motivaciones que habían por debajo de la religión y que ahora estarán por debajo y presentadas por la ciencia. Debemos ver estas verdades en su realidad esencial y encontrar paz con ambas expresiones de energía. De este modo, nos convertimos en pacificadores, en una era de conflicto, como es la que estamos ahora viviendo, en el que la humanidad, debido a su nivel de conciencia, responde como puede a las salientes energías del sexto rayo y a las entrantes energías del séptimo rayo. Pero nosotros podemos convertirnos en pacificadores. Nuestros pensamientos, sentimientos y palabras pueden transmitir la energía de la sanación, que es de nuevo la energía de la sabiduría, y de esta manera sellar la brecha entre la religión y la ciencia. Por tanto, una discípula o un discípulo nunca habla en contra de ninguna forma religiosa. Nunca habla en contra de ninguna forma religiosa, porque fue la expresión de la verdad en un momento dado. Y más bien lo que hace es intentar entender y comprender la verdad que hay detrás de esa forma religiosa. La verdad que hay detrás de la forma. Y de esta manera pone de relevancia esa síntesis que es la misma verdad antigua, pero en lo nuevo. Y señala de esta manera el camino hacia adelante. Esto es necesario en esta etapa de conflicto cuando las mentes y corazones de la humanidad están perturbados. Hay muchos discípulos jóvenes en el mundo de hoy, muchos probacionistas, que buscan entrada en el quinto reino, en el reino espiritual. Su tarea está clara: ser pacificadores del sexto rayo y del séptimo rayo.
La necesidad de su tiempo es obvia, dice, para estos probacionistas y discípulos. Pueden, con un esfuerzo unificado, buscar y enunciar la verdad eterna para perforar el velo de la confusión que ciega a los ojos de la humanidad. A medida que te mueves en el mundo de la forma y observas tanto lo viejo como lo nuevo, tenemos que buscar la verdad en las ideas, en el mundo de las ideas. Nos dice, observa más allá de la forma para penetrar en la idea, que es el alma, su causa, para preservar y perpetuar lo bueno, lo verdadero y lo bello del pasado. De esta manera se puede evitar ese error que ha empujado a la humanidad a experimentar etapas de oscuridad durante este nuevo ciclo. Y termina la lección con el pensamiento simiente para el sexto rayo, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en esta lección. El pensamiento simiente del sexto rayo es: soy receptivo a las ideas divinas del alma trascendente antes de que tomen forma. Esas ideas divinas se transforman luego en ideales. Pues dice que seamos receptivos a esas ideas divinas del alma trascendente antes de que tomen forma en su propio mundo. Una frase realmente hermosa y que nos hace reflexionar mucho sobre la importancia de ir poco a poco penetrando gradualmente en ese mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, que son divinos, no son humanos, y que poco a poco se irán trasladando, se irán manifestando en los tres mundos inferiores, el mundo mental inferior, el mundo emocional y finalmente el mundo físico. Soy receptivo a las ideas divinas del alma trascendente antes de que tomen forma. Bien, llegamos ya por tanto al final de la lección. Las personas interesadas en este libro y en estas clases pueden descargárselo gratuitamente en este enlace. Aconsejamos también que os leáis previamente la lección antes de esta clase. Sería para la clase siguiente la lección 19 y repetimos, como en cada clase, que estas clases son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no es posible la realización del mismo y que, por tanto, está organizado por ese grupo de voluntarias y voluntarios del World Teacher Trust Barcelona. Y ahora, pues, dejo ya de compartir. En Rosa se puede encargar de recibir las preguntas que habéis podido mandar por chat, o también ella pues va a coordinar pues los micros para que podáis preguntar lo que creáis conveniente. Buenas tardes otra vez. Ya tenéis abiertos los micros para que podáis efectuar las preguntas. De momento en el chat no hay ninguna pregunta, Valentín. Si no preguntáis, entonces os pregunto yo, que os estoy viendo. A ver, Isabel, Yul, ¿tienes alguna pregunta? Da el micro, abre el micro. ¿No? No. Tu micro no se abre, Isabel.
Ahora, No sé. ¿quieres preguntar algo? Pensaba que... ¿Me oyes bien? Te oigo bien, sí, te oímos bien. Cuando hicimos lo de los rayos, la de la personalidad, creo que tengo sexto rayo. Sí. No sé cómo ubicarlo con el séptimo rayo, que es el de la nueva era. Bueno, vamos a ver. En la lección de hoy ya hemos visto que el sexto rayo está saliendo hace ya tiempo y el séptimo rayo está entrando. Entonces, en relación del sexto rayo con nuestro equipo, con el alma y con la personalidad, pues el sexto rayo es un rayo que todavía tiene una gran influencia. El sexto rayo, como sabéis, es el rayo de devoción ideal. Y las personas que están en el camino espiritual necesitan mucho fuego del sexto rayo para transmutar los deseos inferiores en aspiración pura. Entonces, muchas personas en el camino espiritual se sienten identificadas con el Maestro Jesús. El Maestro Jesús no era un blandengue. El Maestro Jesús tenía un carácter muy fuerte, muy poderoso. Entonces, tenemos que, si conocemos el equipo nuestro equipo, y tenemos una personalidad de sexto rayo, pues podemos ver que si no estamos muy despiertos, pues puede un poco indicar un poco los defectos, como lo hace siempre el rayo de la personalidad, ¿vale? Porque el rayo del alma no tiene nunca defectos, nunca presenta defectos. O el rayo del alma, sus cualidades, o se presentan o no se presentan, no se perciben, ¿vale? Entonces, una personalidad de sexto rayo depende del nivel de conciencia, evidentemente, pues podrá tener ciertos rasgos o defectos del sexto rayo, como son, pues, una devoción personal, tendencia a una devoción personal. Su aspecto elevado es una devoción impersonal. El aspirante comienza teniendo una devoción personal a un maestro, pero al final esa devoción personal a un maestro se tiene que transmutar necesariamente en devoción a la humanidad. De amor a un maestro a un amor a toda la humanidad. Entonces, dependiendo del nivel de conciencia, ese sexto rayo va a actuar de una manera o de otra, según lo que hayamos trabajado en el discipulado y según nuestro nivel de conciencia. Podemos también ser una persona, dependiendo, podemos ser una persona pues un poco fanática, que con puntos de vista estrechos, o podemos ser una persona que tenga una energía casi ilimitada para llegar a nuestra meta en esta encarnación. Porque sin aspiración, sin fuego, no podemos llegar a ninguna parte. Entonces, por eso Cristo prefería a las prostitutas antes que a los fariseos. ¿Por qué? Porque el deseo se puede transmutar en aspiración. Pero la persona que no tiene deseos porque los ha suprimido o reprimido con la mente es una persona que es un fariseo. Por tanto, el sexto rayo depende siempre de nuestro nivel de conciencia, nos puede ayudar. De hecho, lo hemos elegido. Ya hemos dicho muchas veces que nosotros elegimos el equipo para cada encarnación. Entonces, el sexto rayo nos puede ayudar si
lo vamos trabajando en nuestra vida. Nos puede dar una tremenda y formidable energía y aspiración para seguir el plan del alma, el propósito del alma. Entonces, las energías, los rayos, siempre muestran las cualidades según nuestro nivel de conciencia. ¿El dinero qué es, bueno o malo? No, el dinero es energía y lo puedes emplear para el mal como lo puedes emplear para hacer mucho bien. Pues lo mismo los rayos. Todos los rayos son energías y, por tanto, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, cuando ese rayo, esa energía impacta con nuestros cuerpos, según nuestro grado de evolución, pues así tendremos unos defectos o no, o tendremos virtudes. Pero el rayo es energía, nada más. No es ni bueno ni malo. Entonces, en todos los grupos espirituales hay muchas personas de sexto rayo, sea de alma o sea de personalidad. Y hay pocas almas que están encarnando de séptimo rayo todavía. Cada vez nacerán más almas de séptimo rayo, pero ahora mismo hay pocas almas de séptimo rayo. Irán naciendo cada vez más y más por oleadas y serán las almas de séptimo rayo las que se van a encargar de generar y construir esta nueva civilización de Acuario. Pero ahora hay pocas almas. Entonces, por eso en esta lección se nos enfatiza mucho para que nos familiaricemos con el sexto rayo y que no lo desdeñemos, no veamos que es algo ya caduco que tenemos que dejar. No, ni mucho menos. Lo que tenemos que hacer es responder a la frecuencia más elevada del sexto rayo, que es la capacidad de contactar con el mundo de las ideas, con el mundo de la verdad pura, con el mundo de la sabiduría pura, el mundo de los ideales, de las ideas. Entonces, bueno, ahí tenemos que nosotros conocernos, ver cómo actuamos, cómo respondemos, si a veces somos pues un poco fanáticos o un poco en nuestras decisiones o puntos de vista pues somos estrechos, ¿no? Simplemente, ¿no? O si somos demasiado devotos personales, ¿no? Y bueno, el discipulado es un camino de autoconocimiento. Nos tenemos que ir conociendo cada vez más. Entonces lo importante es responder cada vez más a las frecuencias elevadas del sexto rayo. Que es, como hemos visto en esta lección, pues son las energías de las propias ideas de Dios. El mundo de las ideas divinas vino a la existencia por el sexto rayo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir poco a poco, ir puliéndonos para abrir nuestro corazón y nuestra mente y nuestra conciencia para ir recibiendo esas ideas en el mundo de las ideas de las que hablaba Platón. Seguramente lo hacemos ya, poco a poco, pero irlo haciendo cada vez que sea eso más profundo. Hasta que un día pues llegaremos a entrar conscientemente y llegar a percibir ese mundo de las ideas. Lo veremos en el mundo mental superior y en el plano búdico. Eso es lo que describe Platón en su filosofía. Eso no son teorías, son realidades. A ver, Maribí, abre el micrófono. Valentín, una pregunta. Vale, mientras Maribí lo va abriendo. Vale.
por la época en que vivió Platón, se supone que hizo el trabajo del, digamos, del paso del quinto rayo al sexto. Bueno, no te lo puedo confirmar, ¿no? Solo que lo que sé es que Platón fue, digamos, uno de los iniciados, de los pocos iniciados que dio la civilización griega, ¿no? Capaces de recibir todos los ideales de el sexto rayo y dio esos ideales de la verdad, la bondad y la belleza, ¿no? Y ese mundo de las ideas, todo eso lo dio y lo expresó en sus obras, en general de una manera velada. Entonces, yo creo que todavía no estaban preparados, es una opinión personal, los filósofos griegos para hablar sobre la ciencia. Eso va a empezar sobre todo ahora, en la era de Acuario, cada vez más. En aquella época yo no creo que no estaban todavía preparados. La humanidad va respondiendo a ese mundo de las ideas de manera gradual. La humanidad no responde a todas las ideas divinas que hay en el plano mental superior. Solo somos receptivos a algunas ideas, pero Dios, en el plano mental superior, ya ha puesto todas las ideas para este universo. Están ahí, todas. Es la mente universal y ha puesto todas las ideas y todos los arquetipos, pero solo la humanidad o determinadas personas o filósofos o políticos o científicos captan solo algunas ideas de ese cúmulo de infinitas ideas que ya están en el mundo divino. A medida que estamos preparados, Por eso muchas veces dos científicos descubren al mismo tiempo pues un mismo invento, un científico en Australia y otro científico en Alemania, y el mismo día y a la misma hora lo descubren. ¿Por qué? Porque los dos son intuitivos y han captado esa misma idea simultáneamente. Y cuando la humanidad ha estado a punto de contactar con cierta idea para la cual no estaba preparada, eso ha pasado, la jerarquía interviene y hace que ese científico, por ejemplo, pues no siga avanzando ni pueda contactar con esa idea. Esto, por ejemplo, el tibetano lo explica, que un científico pues estuvo a punto de encontrar o diseñar un invento capaz de comunicarse y ver a los seres del otro lado, del plano astral. Y la humanidad no estaba preparada. No era el momento. Y entonces la jerarquía intervino y le obstaculizó ese invento. Y ese invento aparecerá cuando la humanidad está preparada. De manera que las ideas se revelan en ideales o en inventos solo en la medida en que la humanidad está preparada, y solo se le revelan a alguna humanidad algunas ideas. Nunca antes. Y así, cuando esas ideas la humanidad las puede captar y entender y se transforman en ideales y en inventos, de esa manera se va produciendo el lento proceso de la evolución, sin peligro, sin peligro. Por tanto, tenemos que tener esto claro, que existe ese mundo de las ideas en el que están todas las ideas ya, del que habla Platón, las ideas divinas, y solo se nos revelan algunas ideas a la humanidad y también, por supuesto, a la discípula o al discípulo.
solo algunas se le revelan. En la medida que está preparada o preparado y no suponen ningún peligro para él. Valentín, ¿este mundo de las ideas de Platón es el mismo que el de la verdad de Madame Blavatsky? ¿Perdona? ¿De? De Madame Blavatsky, el mundo de la verdad. Sí, claro. Claro. Este mundo de las ideas es el mundo de la verdad. Es donde está siempre lo verdadero, lo bueno y lo bello. Entonces, este mundo de las verdades universales, de las leyes divinas que vamos estudiando a través de nuestros estudios, todo se encuentra en el mundo mental superior y en el plano búdico, incluso superior en el plano átmico. Entonces, Blavatsky, al ser una iniciada elevada, pues tenía acceso a ese mundo de las ideas. Como tenía acceso a los verdaderos archivos acásicos. Los verdaderos archivos acásicos están en el mundo del alma. No están por debajo del mundo del alma. Están en el mundo mental superior y ahí se encuentran los archivos acásicos y la verdadera historia de la humanidad y del cosmos. Entonces, cuando el iniciado es capaz de entrar conscientemente en el mundo del alma, en el mundo mental superior, pues contacta con esos archivos acásicos que son los que los maestros consultan. La jerarquía no trabaja por debajo del mundo del alma. No trabaja. Ni en el mundo mental superior, ni en el mundo mental inferior, ni en el mundo emocional, ni en el mundo etérico físico. Estos tres mundos son para la jerarquía los tres mundos de servicio, donde se tiene que manifestar el plan de Dios, pero no buscan ahí ninguna información ni ninguna sabiduría, porque también son mundos llenos de espejismo, de dolor, de sufrimiento, de ilusiones o maya. Por eso, una discípula o un discípulo, cuando descubre que el maestro no tiene ni el más mínimo interés en la personalidad del discípulo o de la discípula, pero es que el más mínimo interés, pues empieza a ver las cosas como son de verdad. No con espejismo. Entonces, los tres mundos no son para tener experiencias ni aprender, son para servir. Y el campo para aprender siempre es el mundo del alma. Siempre ha sido así. Venga, Mariví, ¿alguna pregunta? Valentín, una pregunta de Isabel. Nos comenta, en el Kybalión se dice que todo es mente. ¿Es a lo que te estás refiriendo ahora cuando estás hablando de los mundos? Bueno, digamos, tiene relación también con esto, claro. Es decir, el universo es mental, porque el universo forma parte de la mente de Dios. Entonces, en esa mente de Dios es donde se encuentran pues todas las ideas, todos los arquetipos de lo que tiene que manifestarse. El ser humano en el mundo mental superior pues tiene su arquetipo cada ser humano. Y nos vamos en cada personalidad pareciéndonos cada vez un poco más a ese arquetipo divino, ese prototipo divino, hasta que finalmente
pues nos convertimos en él cuando llega, digamos, la perfección humana. Otra cosa, Sí, Piscis es compasivo y Acuario es más mental. ¿No es mejor que se combine? sí, claro. Lo digo porque ahora la era de Piscis se va yendo, digamos, del sexto rayo, y viene la era de Acuario. Sí, Y por que, eso decimos que el ocultista se tiene el ocultista previamente ha sido un místico. Esperad un segundo que voy a... Disculpad. Cuando se hace la sesión en casa, a veces hay interrupciones. Claro, sí. El séptimo rayo de ciencia y magia ceremonial incluye pues lo que hemos desarrollado en la época de Piscis, que es justamente, digamos, el amor, la compasión, la verdadera devoción a los ideales, esa devoción a la humanidad, a la jerarquía, al plan. Entonces, en la era de Acuario nos tenemos que convertir en ocultistas. Y un ocultista es alguien que ya ha sido anteriormente un místico, pero que ahora, además, se convierte en un científico. Eso es un ocultista. El místico solo intuye, tiene experiencias, ve cosas, pero no las comprende. Al místico le falta el desarrollo de la mente y aplicar un método científico de ensayo y error. El ocultista anteriormente ha sido un místico, que en este caso serían las cualidades positivas de Piscis, pero luego tiene que desarrollar el método científico y conscientemente repetir todos los procesos espirituales o esotéricos para que se puedan volver a experimentar. El místico toca el cielo una vez en su vida por casualidad. El ocultista puede tocar el cielo cada vez que se lo proponga. Esa es la diferencia. Entonces, Piscis nos ha traído cosas muy importantes, y nos tenemos que quedar con las cualidades de Piscis, Pero ahora nos toca desarrollar sobre todo las cualidades de Acuario. Por eso, el tema de la devoción personal pues puede ser una piedra en el zapato de muchas personas, porque esa devoción personal se tiene que transformar en devoción a la humanidad. Devoción a la humanidad. Acordaros en la anterior lección, la primera iniciación culmina con el autocrecimiento. La persona se da cuenta de que puede dejar de ser víctima de la vida y las circunstancias y puede ser una persona que crezca conscientemente. Y la segunda iniciación se alcanza pues cuando nos queremos unir y fusionar con la vida una. Pero luego la tercera iniciación se alcanza cuando en realidad existe un compromiso total y absoluto con el servicio a la humanidad. Por tanto, la devoción personal a alguien, a un maestro, a un gurú, a un iniciado, se tiene que transformar sí o sí necesariamente si queremos avanzar en devoción a la humanidad. Servicio a la humanidad. Si no, estamos atorados.
Un maestro no necesita ni quiere devoción personal. Se repampinfla. Lo que quiere es que tengamos amor y nos arremanguemos ayudando a los demás. Y cuando nos arremangamos y ayudamos a los demás y servimos a los demás y los consideramos como nuestra propia familia y estamos siempre pendientes de dónde podemos ayudar, entonces el maestro empieza a fijarse en nosotros. Y esto Kumar lo ha dicho muchas veces, y todos los maestros. No desean ni quieren devoción personal a ellos. Quieren devoción a los demás, a la humanidad. Y esto, pues cada uno tiene que de vez en cuando hacerse una analítica, no médica, pero sí una analítica esotérica, pues para ver pues, en qué punto está. Y a medida que vayamos avanzando, pues sí, se nos irán revelando mayores verdades, ¿eh? Pero claro, a un aspirante, pues no se le puede dar un caramelo amargo, hay que darle un chupachú dulce. Pero luego poco a poco el aspirante va siendo cada vez más fuerte y al final pues puede comerse pues un caramelo amargo en la boca, pero que es fabuloso para limpiar el hígado. Entonces las verdades poco a poco nos van llegando para que las podamos también asimilar. Y ese espejismo de la devoción personal, pues llega un día que tiene que desaparecer y desaparece. Y se transforma en devoción pura a la humanidad, a la familia humana. Intento no ser demasiado contundente. Espero. Pero a veces hay que decir las cosas un poco claras, ¿no? Y bueno, cada uno tiene que estudiarse y reconocer la dosis que tiene de cada cosa. A ver, Maribí, te estoy esperando, Maribí. Venga, enchufa el Te micrófono. voy a decir hola al maestro. No, pero hombre, dime algo. ¿Qué Hombre, pregunta hola, tienes? maestro. ¿Qué pregunta tienes? No tengo ninguna. Te explicas muy bien. Es mi tercera vez de la lección. Y ya las dudas, pues se ríe la Rosa, claro. Yo cuando llegue a las nuevas, seguro que tendré muchas. Pues si quieres te hago una pregunta. ¿De qué? No, de la lección. No, pero de lo que es que yo no tengo, no sé qué preguntarte. Ni si No, dicen que te pregunta algo. Te pregunto yo. A ver, examen. ¿Qué? Dime. Espera. Esto está grabándose, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Sí. A ver. ¿Cómo vives tú el sexto rayo? Pues mal, porque es lo que estás hablando. Bueno, mal, a ver, mal. Ahí está justo eso, ¿no? El tema de los velos cuando caemos aquí en la materia, todo este sexto rayo, pues está, pues a veces, depende de las gafas que nos ponemos, pues todavía las emociones, por decirlo de alguna manera, como no están lo suficientemente puras, o, pues nos trae problemas. A mí me trae problemas. Porque tienes como conceptos cristalizados sobre, por ejemplo, Dios. Yo a mí, en este mundo ahora mismo, aquí, donde me metí, madre mía, que, no, que muchas veces dices, pues bueno, si estás aquí es porque ya eres un discípulo probacionista, no sé qué, yo siempre te decía en clase, yo no me veo así, que yo tengo que trabajar todavía mucho. Yo sí me hago esa ¿cómo se llama? Esa
ese examen de conciencia continuamente y veo dónde estoy y dónde no estoy. Cuando veo estas palabras y estos conceptos y estas cosas tan grandes, pues digo, oye, pues sé dónde estoy, no me voy a poner aquí. Entonces, el sexto rayo, yo me siento muy identificada con el 2, 4 o 6, cuidado, pero también me siento muy identificada cada vez más con el séptimo, con este séptimo rayo entrante, ¿no? Que yo era como muy, ¿cómo se llama? Muy reacia, decía, no, la ley y el orden, yo todavía esto como que me venía muy grande y oyes, pues ahora ya puesto que lo estoy diciendo, vi Merlín, la serie, y entendí tanto el séptimo rayo que me quedé como alucinando, o sea, y dije, he entendido la energía. El sexto está ahí, que me trae, pues bueno, lo relaciono mucho con las emociones todavía, con las emociones que todavía yo no tengo, pues, en su línea. Pues ahí estamos todos, ¿no? Teniendo que luchar. Bueno, luchar no es la palabra, ¿no? Porque no es luchar, es ir aceptando, es ir... Y bueno, pues este sexto rayo, este séptimo rayo, yo pues lo vivo así, no sé. Lo que pasa que, bueno, pues sí, lo que decía Isabel, sí veo la parte más alta de él, ¿no? Lo que decía, la compasión, el amor, la armonía, todo eso. Pero claro, ahí no estoy. Yo, claro, todavía, pues eso, bueno, igual soy muy cañera conmigo mismo, no lo sé. Pero bueno, me produce eso, todavía conflicto. No sé qué decir, dime tú algo. No, te doy la bienvenida al club. Ah, vale, bueno, porque yo estoy ahí. Es que lo de las emociones es muy fuerte. Es una, no quiero decir otra vez lucha, pero ostras, las emociones, ponerlas en su sitio, es lo que a mí me lleva de caña. Claro, ponerlas en su sitio. En su sitio. ¿Ya sabes cómo se ponen en su sitio? Bueno, yendo más arriba, ¿no? Desde más arriba, siempre desde bueno, más arriba. Eso es muy amplio. Claro, vale, eso es muy amplio, por eso, no, aceptándolas, ¿no? Quizás, bueno, primero aceptándolas, pero Lucille Cedercrans, sí, en una lección posterior, pues nos dice cómo podemos superar las emociones completamente. Uf, me gustaría. Básicamente es amando más. Ya, claro. Es la contraparte, sí. Amando más las propias aguas emocionales terminan por purificarse y desaparecen. Ya. Es la clave que da el maestro Saint Germain. Hacer que nuestro amor por la gente que nos rodea, por el mundo, por la humanidad, sea cada vez más amplio, más profundo. Y ese es el método natural, porque hay otros métodos que pueden tener consecuencias, como la represión o el lado contrario, claro, dejarlas que campen a su aire, ¿no? El método natural para sublimar las emociones es aprender, ¿no?, a que nuestro corazón hable más y más en cada situación de la vida cotidiana. Ese es el método natural, avalado por la jerarquía. Ya. Pero eso lleva cierto tiempo, Mariby. Ya, claro. ¿Quién sabe lo que llevo yo aquí? Bueno, oye, me ha gustado, ¿eh? Sí, otro día bueno, puedes dar tú la clase perfectamente. Sí, hombre. Por Dios. ¿Cómo voy a aquí el anda? Bueno, muchísimas muy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más?
o cerramos la sesión? Vale, pues venga, pues cerramos aquí la sesión. Os doy muchas gracias de todo corazón y os deseo lo mejor y nos veremos, acordaros, nos vemos el día 30, dentro de 3 semanas. Muy Muchas bien. gracias. Cuidaros. A ti. A ti, A muchas todas, a ti, gracias. Rosa. Adiós. Gracias. Un abrazo.